Vayamos ahora al siguiente criterio. El siguiente criterio, el siguiente concepto que vamos a ver es el de temperatura, ¿ya? Primera pregunta, muchachos, y por el chat, ¿ya? ¿Temperatura es lo mismo que calor? Conversemos, a ver. Relájate un poco. Temperatura, ¿es lo mismo que calor? Excelente. Está bien. Perfecto. No. Claro, temperatura no es lo mismo que calor, ¿ya? Es más, yo recuerdo que cuando estuve en la universidad, llevé un curso que se llamaba transferencia de calor, ¿ya? Y un curso que se llamaba transferencia de materia y energía, ¿ya? Quienes vayan a seguir la carrera de ingeniería, lo más probable es que lleven el curso de transferencia de materia y energía. Y aquellos que vayan hacia la carrera de química o algo similar, ingeniería química, petroquímica o algo que se le parezca, ¿ya? Van a llevar un curso que es transferencia de calor. En realidad, todas las transferencias vas a llevar, transferencia de cantidad de movimiento, transferencia de calor, transferencia de masa, ¿ya? Pero esto de acá es algo que luego, más adelante, incluso, ¿ya? La universidad cambió de nombre a los cursos y los libros también cambiaron de nombre. Por ejemplo, el curso ya dejó de llamarse transferencia de materia y energía y se llama transferencia de masa y energía. Eso es un punto muy importante porque muchas veces uno no le presta atención a estos puntos, pero son puntos muy relevantes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la materia es un concepto muy amplio, ¿ya? Y en realidad lo que uno hace como trabajo en la universidad es ver los cambios o la transferencia de masa o la transferencia de energía. Y es más, cuando llevamos la transferencia de calor, nosotros utilizamos mucho el concepto de transferencia de calor. O sea, el calor se transfiere de un punto hacia otro. Vamos a seguir manteniendo ese mismo esquema, ¿ya? Pero yo quiero que quede entre ustedes algo muy claro, ¿ya? Que el calor, como mencionó Walter en el chat, o como mencionó Aarón en el chat, ¿ya? Es que el calor es una forma de energía que está en tránsito, ¿ya? Y no es correcto decir que se transfiere calor, porque este término de calor en estricto es un concepto muy antiguo que proviene del calórico, algo que se utilizaba muy antiguamente en química, que decía de que cuando un cuerpo o un ser deja de existir, su calórico se transfiere de un lugar hacia otro. O sea, es como si fuera un algo que sale de acá para irse a otro lado. No. El calor, como nosotros queremos representarlo, viene a ser una forma de energía que se transfiere desde un cuerpo hacia otro de menor energía. Por esa razón no deberíamos considerar al calor como un algo que pasa de un lugar hacia otro. Pero como es muy usado el término calor, siempre que en nuestra mente esté el término calor o escuchemos el término calor, debemos asociarlo como aquella energía que se transfiere desde un cuerpo hacia otro de menor temperatura, ¿ya? El calor viene a ser eso, y el calor se transmite mediante tres mecanismos, ¿ya? Tres mecanismos de transferencia de calor. La transferencia de calor por conducción, la transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por radiación. La transferencia de calor por conducción es cuando dos cuerpos están en contacto, ¿ya? Típicamente, por ejemplo, no se te va a ocurrir coger tu tetera, ¿no? Cuando está el agua hirviendo directamente. ¿Por qué? Porque va a haber una transferencia de calor directamente desde el cuerpo hacia tu mano y te vas a quemar, ¿sí? Entonces, cuando hay dos cuerpos en contacto, ¿ya? Se dice que hay transferencia de calor por conducción. Cuando hay un fluido de por medio, se dice que hay transferencia de calor por convección. Por ejemplo, si hay una corriente de aire, esa corriente de aire cuando entra en contacto con un cuerpo que está caliente, ayuda a que haya una transferencia de calor desde normalmente el cuerpo caliente hacia el fluido. Y cuando hay transferencia de calor del cuerpo caliente hacia el fluido, la transferencia de calor es por convección, ¿correcto? Transferencia de calor por conducción, dos cuerpos en contacto. Transferencia de calor por convección es cuando hay un fluido
a través del cual se va a transferir el calor. Y transferencia de calor por radiación es cuando tienes un cuerpo que está caliente, un cuerpo que está transfiriendo calor por radiación. Llámese, por ejemplo, una plancha, ¿no?, que está encendida, o llámese, por ejemplo, algún calentador que tiene una resistencia eléctrica, ¿ya? La transferencia de calor es por radiación. Y esta transferencia de calor por radiación es muy intensa. Típicamente tú sientes mucho calor por radiación que por convección o por conducción. Si es que, por ejemplo, tú te acercas a una plancha que está encendida, vas a sentir rápidamente esa transferencia de calor, porque la transferencia de calor por radiación es bastante dependiente de la temperatura. Está expuesta a un T a la cuarta incluso. Es muy intensa. Entonces, la transferencia de calor se da por tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Pero la temperatura, ¿ya?, la temperatura viene a ser, el calor viene a ser una forma de energía que se transfiere de un cuerpo hacia otro de menor temperatura. Y la temperatura, más bien lo que me va a medir es el grado de agitación o el grado de movimiento molecular, ¿ya? Va a ser una medida de lo frío o lo caliente que está un cuerpo. Si es que la transferencia de calor se da desde un cuerpo A hacia un cuerpo B, ¿sí? Si la transferencia de calor se da del cuerpo A hacia el cuerpo B, significa que este cuerpo se encuentra a mayor temperatura y este cuerpo se encuentra a menor temperatura, porque el calor se ha transferido desde este punto hacia este otro punto. Cuando tú te bañas, ahora que hace frío, con agua caliente, ya si te bañas tempranito con agua caliente, la mamá, papá, abuelito, abuelita te dice: hijito, no salgas a la calle, ¿ya? Porque te vas a torcer, no te vas a torcer, te vas a morir de repente por una neumonía o algo, porque si tu cuerpo está caliente y sales hacia un ambiente donde hay menor temperatura, entonces, ¿cómo se va a dar la transferencia de calor? La transferencia de calor se va a dar desde tu cuerpo hacia el ambiente. Y cuando tú pierdes calor, tienes lo que nosotros llamamos sensación de frío. El frío, como término físico, no debe existir. En realidad, el frío es pérdida de calor. Tú ganas calor e incrementas tu temperatura, o pierdes calor y disminuye tu temperatura. Cuando tú pasas y estás caliente hacia un ambiente que está frío, tu cuerpo pierde calor, y al perder calor es que tú bajas tu temperatura y por eso tienes la sensación de frío, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante entender, y lo van a ver, me imagino, con mucha mayor amplitud en sus cursos de física, ¿ya? Pero en química, a nosotros lo que nos interesa acá es entender el concepto de temperatura. En física sí van a ver bastante de calor, y cuando ingresen a la carrera de ingeniería, quienes postuden ingeniería, también lo van a ver bastante. La temperatura, como concepto físico, te mide el grado de agitación o el grado de movimiento molecular, ¿ya? La temperatura, para medirla, utiliza como instrumento general al termómetro. Puedes utilizar en realidad cualquier otro instrumento para medir la temperatura. Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID se ha puesto bastante de moda que tú mides la temperatura a través de radiación infrarroja, ¿no? O si tú tienes un cuerpo muy caliente, lo puedes hacer a través de otros aparatos como una termocupla, ¿no? Esto te puede dar una idea de cuánto va a ser la temperatura. Entonces, pero nosotros a nivel típico, ya a nivel examen de admisión, vamos a medir la temperatura con este aparatito que se conoce con el nombre de termómetro, ¿ya? El termómetro es un aparatito que sirve para medir la temperatura. ¿Y en qué se basa? Típicamente se va a basar en la dilatación que sufre el líquido que está en el interior, y normalmente el líquido que está en el interior viene a ser mercurio. El mercurio, acuérdate, es un metal líquido, y cuando tú lo expones a la temperatura, el mercurio se va a dilatar, y esa dilatación te va a dar una idea de la temperatura a la cual te encuentras, ¿ya? Típicamente los termómetros, quienes tienen la suerte de saber leer termómetros, yo hasta ahora me cuesta mucho trabajo leer un termómetro, es muy complicado. El termómetro tiene por dentro un tubito que se conoce como tubo capilar, ¿ya? Y este tubo capilar es muy delgado porque así le permite al mercurio poder desplazarse mucho
más fácilmente en su interior. Cuanto más delgado, mucho mejor, pero también cuanto más delgado, más complicado poder visualizar la temperatura. Pero los que trabajan en medicina o los que tienen la costumbre, para ellos es bastante sencillo poder visualizar la temperatura con un termómetro, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser. Preguntas, consultas, comentarios, algo que no haya quedado claro por acá, todavía. Lo hacen a través del chat. Bueno, nosotros vamos a manejar dos tipos de escalas de temperatura, ¿ya? Unas que se llaman las escalas relativas y otras que se llaman las escalas absolutas. Las escalas relativas, como su nombre lo dicen, utilizan puntos relativos de temperatura, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dos escalas, uno que es la escala Celsius y otro que es la escala Fahrenheit. La escala Celsius toma como referencia al punto de fusión normal del agua y el punto de ebullición normal del agua. Y esta antiguamente se llamaba escala centígrada, ¿ya? Como el punto de fusión normal del agua vale 0 y el punto de ebullición normal del agua vale 100, entre 0 y 100 hay 100 grados de diferencia. Por esa razón se le llamaba escala centígrada. Y muchas veces nosotros decimos, oye, la temperatura del cuerpo humano es 37 grados centígrados. No, lo correcto es llamar 37 grados Celsius, ¿ya? Oye, hace bastante frío, la temperatura del medio ambiente es igual a 14 grados centígrados. No, la temperatura del medio ambiente es 14 grados Celsius, ¿ya? A la escala se le llamaba centígrada antiguamente, pero el término correcto es la escala Celsius. Ahora, la escala Celsius tiene una particularidad y en sí todas las escalas relativas tienen una particularidad. La escala Fahrenheit toma como referencia de 0 al punto de congelación de sales amoniacales, ¿ya? Y toma como 100 a la temperatura del cuerpo humano. Por el chat, chicos. ¿Cuál es la temperatura media del cuerpo humano? Por el chat, rapidito. ¿Cuánto es la temperatura media del cuerpo humano? 35. ¿Qué te pasa, Henry? ¿Cómo va a ser 35? Claro. 36.5, 37, ¿correcto? Ahora, en tiempos del COVID, ¿no? Por ejemplo, quienes están metidos un poco en temas de lectura, traten de leer bastante, ¿eh? Porque incluso para uni, para química general, para cultura general, te va a servir mucho estar enterado de lo que está pasando, ¿ya? Normalmente los procedimientos es que si una persona tiene una temperatura de 38 grados Celsius a más, esta persona ya se prohíbe que ingrese a algún lugar, porque se considera que 38 grados Celsius ya es fiebre. Entonces, la temperatura media del cuerpo humano normalmente está entre 36.5 y 37 grados Celsius. Un poco más de 37, ya casi llegando a 38, ya se considera como fiebre, ¿ya? Entonces, esa es la temperatura media del cuerpo humano. Entonces, si tú tuvieras un termómetro en Fahrenheit y te mides la temperatura con el termómetro en Fahrenheit, ¿cuánto vas a leer en Fahrenheit? Vas a leer 100 grados Fahrenheit, ¿ya? No es que tu temperatura es demasiado alta, sino que en la escala Fahrenheit, la temperatura del cuerpo humano vale 100 grados. En la escala Fahrenheit, el agua va a congelar a 32 grados Fahrenheit, que es equivalente a 0 grados Celsius, y va a hervir a 212 grados Fahrenheit, equivalente a 100 grados Celsius, ¿ya? Ahora, tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tener en cuenta lo siguiente, que si yo, por ejemplo, hago hervir agua en la sierra, ¿ya? El agua en la sierra hervirá a 100 grados Celsius, dime sí o no a través del chat. ¿El agua en la sierra hervirá a 100 grados Celsius? No, no hierve a 100 grados. Excelente. Así, chicos, tienen que participar. Muy bien. Aplauso para ustedes. ¿Sí? Sí, el agua en la sierra no hierve a 100 grados Celsius, hierve a menos de 100 grados Celsius. ¿Eso quiere decir que el termómetro se malogró? No, no es que el termómetro se haya malogrado, sino que la escala Celsius y la escala Fahrenheit, como su nombre lo dice, son escalas relativas. Excelente, Walter, por diferencia de presión. La presión que en la sierra es diferente, es mucha menor la presión y por lo tanto el agua hierve a menor temperatura. Entonces significa que las escalas relativas son escalas que no son del todo confiables. ¿Por qué no son del todo confiables? Porque toman como punto de referencia a algo que puede cambiar, ¿ya? En este caso, el punto de fusión del agua o el punto de ebullición del agua no son del todo constantes. Entonces, para evitar eso de ahí, lo que se hace es
lo que se hace es utilizar las escalas absolutas de temperatura. Y en las escalas absolutas de temperatura, nosotros utilizamos como referencia al cero absoluto. Si la temperatura te mide el grado de agitación molecular, ojo, si la temperatura te mide el grado de agitación molecular, te pregunto, si teóricamente no hay agitación molecular, ¿cuánto valdría la temperatura? Por el chat. Si teóricamente no hay agitación molecular, nada de movimiento, ¿cuánto valdría la temperatura? Rapidito, por el chat. ¿Cuánto vale? Excelente, claro. Si no hay agitación molecular, si no hay movimiento molecular, entonces la temperatura teórica tendría que ser cero. Ese es el punto de partida de las escalas absolutas, el cero absoluto. El cero absoluto es el punto de partida de todas las escalas absolutas y es el punto teórico en donde cesa todo grado de agitación o movimiento molecular. Y a esas escalas que utilizan como referencia a las escalas absolutas son las escalas Kelvin o las escalas Rankine, ¿ya? Importante, ¿ya? El nombre de las unidades, si proviene de un nombre propio, debe escribirse en minúscula, pero su símbolo debe escribirse en mayúscula si proviene de un nombre propio, ¿ya? Entonces, es correcto escribir escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin o escala Rankine, escribirla en minúscula a pesar de que venga de un nombre propio. Pero el símbolo de la unidad, si proviene de un nombre propio, sí se escribe con mayúsculas. Es una regla muy importante en unidades. Las escalas absolutas no emplean la denominación de grado. Utilizamos grados Celsius o grados Fahrenheit porque estas son escalas relativas, pero no se utiliza la denotación de grados en las escalas absolutas, por ejemplo la Kelvin o la escala Rankine. A la escala Rankine, quienes vayan a las carreras de ingeniería, es la escala de ingeniería o es la temperatura de ingeniería. Casi todo se va a ver en Rankine en ingeniería, ¿ya? Así que ve haciéndote la idea quienes van a ingeniería. Dice, las escalas absolutas no reportan valores negativos, ¿ya? El cero absoluto es la mínima temperatura que se puede alcanzar. No hay nada más bajo que el cero absoluto. El cero absoluto equivale a menos 273 Kelvin. Si a ti te dicen que tienes una temperatura de menos 290 grados Celsius, ya, perdón, el cero absoluto es 0 Kelvin y es menos 273 grados Celsius. Si a ti te dicen que tienes una temperatura de menos 300 grados Celsius, ¿tiene significado físico? Por el chat, una temperatura de menos 300 grados Celsius, ¿tiene significado físico? Excelente, no tiene significado físico. Perfecto. ¿Por qué no tiene significado físico? Porque la temperatura más baja que se puede alcanzar es menos 273 grados Celsius. Más bajo que eso no se puede alcanzar. Y en la escala Kelvin es la temperatura de referencia, es la escala en el sistema internacional. Profe, sobrepasa los 273 Kelvin. Claro, en teoría, no hay un límite superior para la temperatura, pero límite inferior para la temperatura, sí, correcto. La temperatura, por ejemplo, del ser humano equivale a 273 Kelvin, ¿no? Que viene a ser la temperatura en su equivalente, ¿ya? Pero, por ejemplo, imagínate que estés entre la temperatura del Sol o la temperatura de una supernova o temperaturas de una explosión nuclear, o sea, son temperaturas muy altas. No existe un límite superior para la temperatura, pero un límite inferior sí existe para la temperatura, ¿ya? Dijimos que para poder encontrar la relación entre las temperaturas utilizamos el teorema de Tales. El teorema de Tales establece que rectas paralelas cortadas por secantes me van a definir segmentos proporcionales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá el punto de fusión del agua, que es una temperatura única, pero medida con diferentes termómetros, en Celsius me dará 0, en Fahrenheit me dará 32, en Kelvin me da 273 y en Rankine me da 492. Entonces, estas temperaturas me representan lo mismo, pero en diferentes escalas. Para hallar la relación entre ellas, utilizo el teorema de Tales. Imagínate que para mí esta temperatura sea la temperatura que quiero determinar, la línea que tienes aquí en verde. Entonces, segmentos
rectas paralelas cortadas por segmentos proporcionales o rectas secantes me dan segmentos proporcionales. Este segmento pequeño a este segmento grande, como este segmento pequeño es este segmento grande. T menos 0 es a 100 menos 0. T menos 32 es a 212 menos 32. Solamente por ponerte un ejemplo, ¿ya? T menos 0 es a 100 menos 0. Mentalmente sería T sobre 100. T menos 32 es a 212 en menos 32, o sea, sobre 180. ¿Qué vas a tener? Vas a tener T sobre 100, T menos 32 sobre 180. Simplifica el 100 y el 180 y te va a quedar 5 de un lado y 9 del otro lado. Es así como salen las escalas de temperatura. La relación general es que Celsius es a 5 como Fahrenheit menos 32 es a 9, Kelvin menos 273 es a 5 y Rankine menos 492 es a 9. Si tomas por parejas, Celsius con Fahrenheit, 5 novenos de Fahrenheit menos 32 es la relación entre Celsius y Fahrenheit. Celsius con Kelvin, simplificas el 5 y te queda que la temperatura en Kelvin es Celsius más 273, que es lo que tienes acá. Y si tomas Fahrenheit con Rankine, 9 con 9 se va, esto lo llevas al otro lado y te queda que la temperatura en Rankine es la temperatura en Fahrenheit más 460. ¿Ya? Eso viene a ser la relación entre las escalas de temperatura. ¿Ya? Pregunta. La densidad es una propiedad intensiva, ¿verdadero o falso? Por el chat, rapidito. La densidad es una propiedad intensiva, ¿verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Entonces, like. La densidad no depende de la temperatura, ¿verdadero o falso? ¿Depende o no depende de la temperatura? Claro, sí depende de la temperatura. Por lo tanto, es falso. ¿Correcto? Dislike. La densidad de una mezcla es la suma de las densidades de las sustancias componentes. ¿Verdadero o no? La densidad de una mezcla es la suma de las densidades. Falso, perfecto. La densidad de una mezcla no es la suma de densidades porque acuérdate que la densidad es una propiedad intensiva y las propiedades intensivas no se pueden sumar. ¿Ya? Las propiedades intensivas no son aditivas. ¿Ya? La densidad de los sólidos siempre es mayor que la densidad de los líquidos. La densidad de los sólidos es siempre mayor que la densidad de los líquidos. ¿Eso siempre se va a cumplir? No. Por lo general sí se cumple que los sólidos tienen mayor densidad que los líquidos, pero en el hielo no pasa eso, por ejemplo, ¿no? Si tú dejas caer hielo en agua, el hielo va a flotar, ¿ya? Temperatura. Temperatura y calor tienen el mismo significado físico, ¿verdadero o falso? Falso. Temperatura y calor no tienen el mismo significado físico, son cosas completamente diferentes. La temperatura es una medida de la agitación molecular, ¿verdadero o falso? Verdadero. Excelente, chicos, han estado atentos. Verdadero. La temperatura de menos 280 grados Celsius no tiene significado físico. ¿Verdadero o falso? Verdaderísimo, claro. ¿Por qué? Porque la temperatura más baja que se puede alcanzar es menos 273,15 grados Celsius, que es la temperatura del cero absoluto. En la escala oficial de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Excelente. ¿Ya? Y el punto de referencia de las escalas Kelvin y Celsius es el cero absoluto. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Claro, porque el cero absoluto es el punto de referencia de la escala Kelvin y de la escala Rankine, ¿no? Pero no de la escala Celsius, porque la escala Celsius es una escala relativa. ¿Ya? Listo. Preguntas, consultas, comentarios.